Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todas las que nos acompañan por, por aquí por el Zoom conectadas. Buenas tardes, Lau, bienvenida y muchas gracias por esta invitación. El día de hoy estamos acá compartiendo este conversatorio que tenemos programado para concluir las actividades de febrero, que estuvieron destinadas a la temática, a la relación de la menstruación con la sexualidad. Entonces, el día de hoy, es nuestro último conversatorio de este tema por ahora. Nos gustaría no dejar el tema cerrado, sino al contrario, que esta serie de conversatorios y pláticas nos den la posibilidad de poder seguir y dando pie a trabajar el tema como de una manera más profunda. Entonces, el tema que vamos a trabajar ahorita es acuerpando la menstruación adolescente. Em, y me gustaría presentarles a nuestra queridísima Lau. El día de hoy va a llevar a cabo esta actividad. Laura Alejandra es mujer, mamá, amiga, pareja, bruja, feminista, psicóloga de profesión, docente por vocación, sexóloga por convicción, amante de la vida y apasionante de la locura. Guanajuatense de nacimiento, queretana por adopción. Y trabaja como docente en las áreas histórico-social, orientación educativa, humanidades, en nivel de bachillerato. Su principal desarrollo profesional es con las juventudes en todo lo que se refiere a la salud menstrual, salud sexual, emocional, hace acompañamiento terapéutico. Es metiche profesional, abrazando causas educativas incluyentes, diversas, psicóloga clínica y maestra en sexualidad. Y pues muchas gracias, Lau. Seguro esta plática va a ser una delicia. Bienvenidas, compañeras. Siéntanse en la libertad de preguntar, de participar. Este espacio es nuestro. Entonces le voy a dejar la palabra a Lau y ahora sí que el micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias, Lau. Muchas gracias, chicas, por estar acá. Y bueno, pues a todos quienes después nos vean, nos escuchen, nos estén siguiendo por aquí en redes sociales. Estamos muy contentas de cerrar este mes, de estas primeras charlas que nos aventuramos a trabajar con todas y con todos. La idea es, como decía Lau, la idea es que podamos continuar y que sigamos colocando el tema de la educación menstrual en la mesa y que lo desdoblemos a más no poder, que sigamos en este esfuerzo por poner el tema en la mesa, por decir todo aquello que no se dice y que hagamos estos espacios mucho más ricos en propuestas desde la gran diversidad que hay de vivir, de trabajar, de reconstruir, de rehacer estos procesos menstruales. Entonces, bueno, chicas, en cualquier momento en que quieran hacer una intervención, en cualquier momento en el que quieran proponer algo distinto a lo que yo estoy planteando el día de hoy acá, pues siéntanse en la confianza de poder interrumpirme. Yo siempre digo que cuando presento un tema lo hago mucho como desde picar las costillas y de remover cosas. Se vale que no estemos de acuerdo, se vale. Me gusta ser como de una manera muy provocadora, porque me parece que solo así es como construimos cosas y me parece que cuando nos provocan, me parece que cuando nos convocan, es cuando decidimos cómo trabajar y trabajar más los temas, ¿no? De pronto yo acá escucho cuando hablamos de educación sexual, a mí me llama mucho la atención cómo siempre que se habla de educación sexual, todo lo remitimos al coito o todo lo remitimos a la cachondez y todo lo que implica el placer. Sin embargo, me parece que no se habla del placer que debería o que implicaría hablar de la educación sexual, sino más bien se sigue mitificando, se sigue minimizando, se sigue desprestigiando el cómo tendría que ser una educación sexual, ¿no? Y a partir, pues, de los procesos menstruales, a partir del trabajo que estamos o que yo me integro a realizar en la red, pues es que me surge hacer este trabajo específicamente del cuerpo y de un poco cómo yo vinculo estos procesos o estos ciclos menstruales con el cuerpo y que por lo tanto estamos hablando de una educación sexual, ¿no?
A esta charla yo la nombré Acuerpando la menstruación adolescente, porque justo la provocación sí es hablar de las adolescencias, pero la provocación es mujeres adultas, acompañantes adultas, adultos, docentes adultas, adultos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué seguimos replicando en torno a la educación sexual y por lo tanto a la educación menstrual, ¿no? Y entonces yo empiezo con esta cuestión de qué nos atraviesa el cuerpo. ¿Qué es esto que es social, sexual, biológica, culturalmente nos está atravesando el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues desde ahí yo inicio con este ejercicio de lo que quiero hacer, de lo que quiero presentar, de lo que quiero provocar en esta charla. Ujú. Ay, algo le pasa a mi máquina que no quiere avanzar. Déjenme. Ahí está, ya. Sí, ahí está. Y entonces inicio con una serie de cuestionamientos para que cada una de nosotras que nos estamos escuchando y compartiendo el espacio nos vayamos haciendo estas preguntas. Quizá no nos las podamos responder en este instante, pero sí me gustaría que fuera como un planteamiento, repito, desde la provocación, ¿no? Y que nos vayamos cuestionando desde nuestra propia adolescencia, desde cómo lo vivimos en nuestra propia adolescencia. Por supuesto que la mirada ha cambiado porque cuando ya te vives como una mujer adulta, aunque seas una mujer adulta muy joven, creo que hemos aprendido a vivir, a ver, a sentir los procesos menstruales y nuestra educación sexual de manera distinta, ¿no? De acuerdo a cada edad, de acuerdo a cada época. Y entonces yo cuestiono cómo viven sexualidades las adolescencias, cómo viven las adolescencias sus procesos menstruales, si la educación menstrual es parte de la sexualidad humana o es un eje distinto que se tendría que abordar de distinta manera. También me cuestiono mucho cuál es la visión de la corporalidad que tiene en la adolescencia. E imaginen qué complicado es que nos estemos cuestionando cuál es la visión que tenemos de nuestra corporalidad en la adolescencia. Ahorita quienes me acompañan ya son mujeres adultas, muy jóvenes, pero a fin mujeres adultas y ya se tiene una visión diferente. Sé que el cómo vamos reconstruyendo esta visión de nuestra corporalidad nos está atravesando los diferentes ejes y las diferentes estructuras de la propia educación sexual, ¿no? Y finalmente hago una pregunta, que es cómo atraviesa la menstruación el ejercicio de las sexualidades humanas y cómo vamos teniendo esos vínculos con nuestros propios cuerpos. Al final de esta charla, como un poco lo que espero es que podamos ubicar cómo el cuerpo atraviesa cada uno de los procesos de nuestra sexualidad. Y ahí incluyo fuertemente el cómo es vista la menstruación, el cómo tomamos la menstruación nosotras mismas y cómo nos vamos apropiando de ese proceso. Estoy segura que ahorita que están escuchando las preguntas, se estarán cuestionando o se estarán repitiendo que su cuerpo ya no lo ven igual cuando eran adolescentes a hoy que ya son mujeres adultas. Incluso el cómo tenemos este vínculo con nuestro propio cuerpo y cómo a partir del cuerpo yo me relaciono o yo hago estos encuentros con mi propia sexualidad y cómo me comparto en este ejercicio desde la sexualidad, ¿no? Entonces las preguntas van desde ahí. Antes de continuar, yo quiero hacer como una nota importante. Yo hablo de las adolescencias porque me parece que hay una multiplicidad, hay una diversidad de cómo tendríamos que estar acercándonos a ver las adolescencias. Me parece que ya no podemos en esta época, en este momento de la historia, no podemos hablar de la adolescencia en singular y me parece que eso es una exigencia que tendríamos que tener desde la perspectiva de la educación sexual, ¿no? Las adolescencias, me refiero a todas estas maneras distintas de ser, de vivir, de transitar el proceso adolescente y en ese sentido yo lo ubico como en plural, ¿no? Ubiquemos entonces las adolescencias en dónde colocan sus necesidades, sus sentires, sus sentipensares, sus emociones con respecto a su sexualidad
y con respecto a su vivencia menstrual. Y he ahí la provocación que hago al señalar que la educación sexual integral, si se pretende dar una educación sexual integral, tendría que trabajarse desde que nos permitamos el reconocimiento de los derechos sexuales, de los derechos de salud, de los derechos reproductivos y de los derechos del placer en que rodea la educación sexual integral. Me parece que las adolescencias nos están haciendo cuestionamientos muy fuertes en torno a cómo se les enseña, en torno a cómo se les comparte información y en torno a cómo les transita este, este campo o esta etapa, pues, ¿no? De su vida. Yo me cuestiono en el mundo adulto, las mujeres adultas seguimos teniendo un montón de huecos, un montón de vacíos, un montón de interrogantes de nuestro propio ejercicio de la educación y de la vida sexual, y así estamos reproduciendo y así estamos acompañando a nuestras adolescencias. Y entonces desde ahí cuestionémonos si de verdad les estamos permitiendo o no este reconocimiento y cómo lo estamos incorporando. Y desde ahí yo empiezo a hacer este señalamiento de cómo lo abrazo, de cómo lo incorporo, de cómo me apropio de esto que sucede pues en mi cuerpo, ¿no? Porque las sexualidades pues recorren y atraviesan todo nuestro ser. Generalmente, todavía en pleno siglo XXI, cuando hablamos del cuerpo, eh, no reconocemos todo eso que implica y todo eso que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Cuando hablamos del cuerpo, pues necesitamos hablar desde nuestros deseos, desde nuestras emociones, desde esto que me recorre, que me eriza la piel, desde las necesidades que yo estoy sintiendo. Y todo eso involucra a las sexualidades humanas en general y a la menstruación de manera muy puntual y de manera muy particular. Se sigue viendo a la sexualidad solo y por eso lo puse como igual. No significa que yo lo piense así, sino es como esta visión que seguimos teniendo de la sexualidad, como solamente la parte que decía al inicio, la cachondez, las posiciones, este, incluso yo comentaba acá en la red que muchas veces cuando hablamos de menstruación y de sexualidades, pareciera que solo nos tenemos que enfocar a ver cómo puedes disfrutar del coito mientras estás en tu periodo menstrual. Y me parece que las sexualidades no tendrían que limitarse a eso, que no tendría que limitarse solo a la parte erótica, porque incluso cuando estamos hablando de en qué posiciones, en qué momento te duele menos, porque además son preguntas muy recurrentes que nos hacen las pequeñas en el taller. Cuando damos talleres de educación menstrual, una pregunta que sí o sí siempre sale es, cuando estoy menstruando, ¿puedo tener relaciones sexuales? Esa es una pregunta que siempre nos hacen las adolescencias. Y hay que ver qué está detrás de esa pregunta, porque me parece que ahí tiene todo que ver con la relación y con el vínculo que tenemos con nuestro cuerpo. ¿Por qué las juventudes, por qué las adolescencias nos siguen haciendo esa pregunta como si su sexualidad solo se limitara a ver en qué posición tú puedes tener un coito estando en el ciclo menstrual? Y me parece que estamos dejando un montón de lados, un montón de aristas de del propio ejercicio de las sexualidades humanas y además del no reconocimiento del cuerpo, ¿no? Que este es como el verdadero tema que yo traigo acá a la mesa. Tenemos muy poco reconocimiento de nuestro cuerpo, mm, desconocimiento incluso, me atrevería a decir, ¿no? Y por otro lado, puse acá abajito como la menstruación todo el tiempo todavía se sigue viendo como un tema de salud, como un tema solo de cuidados, cuidado de no mancharte, cuidado porque eso está sucio, pero dejamos toda la parte, está muy biologizado y dejamos toda la parte que incluye el sentir, dejamos toda la parte que incluye nuestras necesidades y nuestros deseos y otra vez toda esta parte de lo que implica la corporalidad mientras tú estás viviendo tu proceso menstrual, ¿no? Y entonces aquí es donde yo hago la unión de cómo la experiencia de las sexualidades humanas y la menstruación son experiencias que están atravesadas por el cuerpo, que están atravesadas por este desconocimiento de
vaya, de lo más sencillo, y digo sencillo con todo lo que eso implique, porque tenemos un desconocimiento desde nuestros olores, desde nuestros sabores. Esa parte la tenemos bien negada. Y ahí me parece que sí tendríamos que aprender a desnudarnos para poder reconocernos, ¿no? Me parece que desde ahí va la apuesta. Y entonces hago este como recorrido de qué significa tener un cuerpo, de qué representa para nosotras tener un cuerpo. Y bueno, hay desde diferentes realidades, desde diferentes épocas, tiempos, espacios. Y nosotras en la red siempre hemos trabajado que nosotros somos un cuerpo, nosotros somos toda esta parte de la educación, del activismo, de la sexualidad y de la menstruación está atravesada porque somos seres biopsicosociales. Y entonces conjunto esta relación de lo biopsicosocial para explicar la relación de nuestro cuerpo con esta manera de entender y de visualizarnos desde las sexualidades, ¿no? Y entonces el cuerpo, pues viene de esta palabra latina de corpus, que es una serie o un conjunto de órganos, de sistemas, de células que nos constituyen como seres humanos. Una visión meramente biologicista, ¿no? Ya sabemos que es un conjunto de partes que conforman todo nuestro ser. O muchas veces el cuerpo solo se ha tomado como un sinónimo de apariencia, esto que les decía de higiene, porque pareciera que la menstruación sigue siendo algo súper sucio y entonces no tienes que oler mal, tienes que cuidarte de tus manchas y pues tienes que andar como cuidadita porque no sea que todos te vayan a notar que estás en tu proceso menstrual, ¿no? Sé que nos choca, sé que nos revienta escuchar eso, porque no solamente estamos cargadas de biología, pero además nos atraviesa la parte política, pero además nos atraviesa la parte social, pero además nos atraviesa la parte económica y se sigue dejando de lado, me parece, toda esta parte eh, como de las emociones, como del reconocimiento, como de la apropiación de los procesos que estamos viviendo, ¿no? Y entonces pues me di a la tarea como de buscar en la física, en la química, en las matemáticas, qué son los cuerpos. Y finalmente, desde estas ciencias duras, exactas, que son importantes porque ahí se encuentra, por ejemplo, ubicada la medicina, ¿no? Toda esta parte de la anatomía, de los tejidos, de las células, por supuesto que es importante porque forma parte de estos ciclos que nos atraviesan, pero no solo somos eso, no solo somos un conjunto de células organizadas o no somos solo materia, ¿no? Aunque sí estamos contenidas de eso, no es solo eso, es una pequeña partecita. Y luego toco un poco la parte psicológica, desde hacer todo este recorrido histórico de la filosofía, de incluso cómo a través de la historia de la filosofía había como esta dualidad de cuerpo-mente, había esta oposición de si el alma estaba separada del cuerpo, esto que planteaban Platón de hay una separación, el cuerpo es la cárcel del alma. Todas estas cuestiones que a veces se nos olvidan y que a veces vamos dejando de lado, ¿no? Y finalmente toco la parte que me parece es como la más completa, digo la más compleja, porque es desde lo social. Aquí creo que la parte que más complejiza este reconocimiento del cuerpo tiene que ver con la parte social. Nos atraviesa la cultura, la religión, lo ético, la parte estética, que viene a darnos, me parece, una arista fundamental de cómo nos apropiamos de este cuerpo y de cómo a partir de lo que yo reconozca de esta sociedad o de esta construcción cultural, es como yo me voy a vincular tanto en lo sexual como en lo menstrual, como en este sí o en este no reconocimiento del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde viene pues una mera complicación. Y bueno, ¿dónde dejamos o dónde colocamos todas las implicaciones espirituales, emocionales y conductuales que mi cuerpo está señalando, que mi cuerpo está externando en torno
a lo que sí tengo que hacer y a lo que no tengo que hacer, o qué sí es educación o qué no es educación sexual, o qué sí es educación menstrual y qué no. Me parece fundamental que tengamos que reconocer quienes acompañamos todos estos procesos, este reconocimiento del cuerpo o bien este no reconocimiento del cuerpo, porque me parece que desde ahí es donde tenemos la complicación para poder eh, funcionar. Obviamente no somos solo el cuerpo, pero sí nos atraviesan todas las cosas que nos suceden en lo sexual, en lo menstrual, en lo cíclico, a través de este cuerpo. Y muchas veces nos olvidamos del sentir, muchas veces no me puedo apropiar porque tengo un desconocimiento tal de lo que me configura, de lo que estoy sintiendo, de cómo voy viviendo esos ciclos. Y repito, aquí sí quiero hacer como el énfasis, sobre todo en las diversas etapas que nos atraviesa. Las infancias tienen una apropiación del cuerpo muy diversa, muy diferente a como la vivimos en las adolescencias y muy distinta de cómo la vivimos en la adultez. Incluso en la adultez me atrevería a hacer una división importante que hemos estado trabajando desde las sexualidades humanas, que en la adultez se ve distinto, se apropia distinto, se tornan las cosas distintas cuando estás en la adultez media que cuando estás ya en tu proceso de vejez. Ahí es otra arista también sumamente importante y sumamente compleja, ¿no? Entonces, bueno, para la psicología, que es como mi rama de especialidad, por así decirlo, para la psicología, el cuerpo es una expresión desde la subjetividad, desde la inter y transsubjetividad. Y eso ya nos da la posibilidad de valorar, de ver, de considerar que cada una de nosotras tendría que apropiarse del ejercicio de sus propios ciclos, de sus propias necesidades, de sus propias emociones y de cómo su cuerpo se está manifestando a nivel conductual. Para la terapia corporal, el cuerpo es esta posibilidad de movernos, es esta posibilidad de expresar, de crear, de reconstruir, de rehacer, de reformar todas estas sensaciones que vamos experimentando a lo largo de nuestros diferentes ciclos, ¿no? ¿Cuál sería la apuesta? Que es necesario reconocer el cuerpo porque estamos atravesados por esta subjetividad. Las adulteces, seas acompañante, seas menstruante, seas no menstruante, seas quienes acompañan a las adolescencias, somos el mundo adulto. Y el mundo adulto tenemos una complicación de este no reconocimiento de los cuerpos, de este no reconocimiento del ejercicio de nuestras sexualidades, porque todavía seguimos viendo eh, las sexualidades humanas desde los mitos, desde el tabú, desde el miedo, desde la sociedad. Y seguimos proporcionando a las juventudes desencuentros, porque los tenemos primeramente nosotras. Seguimos generando a las juventudes autocríticas terribles sobre el cuerpo y algo que es como una queja constante mía, el seguir viendo las sexualidades humanas así nos da la autoridad o creemos esta autoridad falsa para criticar, para rechazar, para violentar, pero no solo nuestros cuerpos, que eso me parece ya de entrada terrible, pero además nos da esta autoridad de cuestionar y de criticar los cuerpos ajenos. Y ahí es donde me parece que tendremos que tener mucho cuidado, mucha delicadeza en cómo nos acercamos a hacer acompañamientos con infancias, con adolescencias, con juventudes, porque no solo no tenemos este reconocimiento personal, sino que además descalificamos o desdeñamos el cómo estas adolescencias están intentando reconstruirse y están intentando reconocerse. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. El cuerpo sigue apareciendo como algo meramente natural, el cuerpo sigue apareciendo como algo meramente biológico. Y yo planteaba hace rato, sí, el cuerpo nos habita, el cuerpo nos habla desde estos signos, desde estas palpitaciones, desde estos rangos, desde el cómo me coloco yo en la desnudez para hacer este reconocimiento de mi corporalidad, ¿no? Pero también el cuerpo atraviesa estos procesos sociales, estos códigos de los que yo hablaba,
desde lo político, lo histórico, lo cultural, lo social, del deber ser, de la parte ética, de la parte moral, de la parte estética. Y finalmente también necesitamos hacer un proceso de reconocimiento emocional de qué sé de mi cuerpo, qué no sé de mi cuerpo, qué soy capaz de reconocer y de identificar de mi propio cuerpo, que me está llevando a tener una valoración por mis propios procesos cíclicos, menstruales y sexuales, porque me parece que ahí es donde está el punto de quiebre. No tenemos esta capacidad de reconocer qué atraviesa mi cuerpo. Y entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo es que construimos la identidad de este cuerpo que menstrua, de este cuerpo que tiene ciclo tras ciclo y que a veces no me doy la chance de saber que está atravesado por la parte sensitiva y que casi todo el tiempo estoy atravesada o estoy vinculando con estos procesos de pensamiento, ¿no? Que casi siempre tengo que darle prioridad a esto que me exigen socialmente, a esto que me dicen que tengo que hacer, a esta manera que me dicen que me tengo que comportar, y estoy olvidando todo esto sensitivo, toda esta parte emocional que está atravesando cada uno de mis ciclos. ¿A qué me refiero cuando digo lo natural? Lo natural, ahora queremos como naturalizar todo, eso es natural, eso es normal. Y la parte que más nos pesa al momento de reconstruir nuestro cuerpo o al momento de reconocer el cuerpo es la parte social. La parte social que está acompañada de esta historia de quién porta un cuerpo, de cuál es el origen de este cuerpo, de cuál es la posición social en que me colocan en este cuerpo y de cuáles son los grupos a los que yo pertenezco que hacen que me apropie de este cuerpo. Y ahí me parece que es donde entra la parte subjetiva. Cómo esta parte social se come a la parte natural y las desvinculamos, porque es algo meramente subjetivo, ¿no? La mayoría de nuestros cuerpos, tristemente, al no ser reconocidos sí por nosotras mismas, nos marcan estos códigos de cultura que hoy siguen siendo, me parece, sumamente violentos, porque tenemos que tener ciertas formas, ciertos códigos de vestimenta, tenemos que utilizar determinadas marcas, y ahí me parece que hay un no reconocimiento de nuestros deseos, de lo que nos atraviesa en el cuerpo, de lo que queremos, de lo que se vale, desde este cuerpo que habla, em, desde este lenguaje no hablado, ¿no? El cuerpo habla, es productor de signos, de símbolos, de posturas, que vamos cambiando, por supuesto, en las diversas etapas, pero otra vez los cuestionamientos, voltemos a ver de qué estamos dotando a las adolescencias a partir de cómo nosotros visualizamos nuestros propios cuerpos. Y ahí hay todo un mundo que explorar. ¿Cómo podemos enseñar a las adolescencias a tener miradas distintas de sus cuerpos? No estas miradas que nos enseñan en medios masivos de comunicación, en redes sociales, que además pues es una característica, ¿no?, de las adolescencias, es una característica de la modernidad, poniéndola entre comillas, donde ahora pareciera que todo el mundo tiene esta autoridad de la que yo hablaba al inicio para decirnos cuál es el cuerpo perfecto, cuál es el cuerpo ideal, en qué postura me tengo que poner, cómo me tengo que colocar, cuál es la posición sexual en la que te permite sentir más cosas mientras estás menstruando. Y esta serie de cosas que me parece no nos llevan a tener un ejercicio de reconocimiento personal, ¿no? Eh, Me parece que tendríamos que trabajar la experiencia de las sexualidades humanas por lo que se siente, por lo que se quiere, por lo que se necesita, por lo que nos merecemos, por aquella experiencia sensitiva, por aquello que está atravesado por los sentidos y por aquello que evidentemente está entrelazado por la experiencia cultural. Tampoco la podemos dejar de lado, pero
Yo siempre le digo a las adolescencias, porque a veces dicen, es que si yo voy a ser adulto como los adultos que tengo a mi alrededor, ellos te dicen, no, gracias, no quiero, no me interesa, no quiero ser de esos adultos. Sin embargo, algo que yo trabajo mucho con ellas y ellos, yo les digo que ser adulto también está chido. Cuando eres un adulto de estos que se reconoce y que experimenta y que le entras a ver sus necesidades, sus deseos, qué siente, qué le gusta, qué no, que tiene esta capacidad de decidir, que tiene esta capacidad de saber a qué le entra y que tiene esta capacidad de reconstruir lo que le han enseñado y que tienes esta capacidad de explorar y que tienes esta capacidad de poder señalar de esta experiencia cultural qué te sirve y qué no, porque tenemos esa posibilidad. Incluso si lo pensamos nosotras como mundo adulto, me parece que es muy interesante que nos podamos mover desde ahí, desde, sí, ya me dijeron que esto es la sexualidad, pero no necesariamente aplica para mí. Sí, ya me dijeron que los ciclos menstruales son así, pero no necesariamente significa que sea igual para mí. Tenemos esta libertad de aprender a ver y a vivir nuestros cuerpos a partir de lo que mi propio cuerpo me pida, me exija, necesite. Y yo tendría que tener esta capacidad para aprender a leer ese lenguaje no hablado que mi cuerpo está pidiendo a gritos, porque muchas veces se manifiesta, nos dice desde el deseo, desde el sentir, que le está haciendo falta. Que a veces pongamos oídos sordos, eso es otra cosa, pero sí tenemos esta posibilidad de reubicar, pues, ¿no? Esta experiencia corporal. A ver, déjenme ver, aquí veo que están escribiendo algo en el chat, quizás sean sus nombres. Ah, sí. Sí, no te preocupes, Lau. Ya si Ok, hay alguna pregunta, yo te interrumpo ah, para que no te... Ajá. va. Muchas gracias, Lau. ¿Cómo hemos vivido entonces este ejercicio desde nuestra propia sexualidad? ¿Cómo está el reconocimiento de su cuerpo? ¿De qué manera han logrado acuerpar o aún no lo logran esta ciclicidad? Porque incluso hay quienes nos dicen, no, pero pues ya estaba a llegar mi proceso de plenipausia y yo pues nunca entendí ni nunca me gustó la menstruación y yo sigo sin entender pues eso que tiene que ver con el ejercicio de mi sexualidad. No proporcionemos esas cosas a las adolescencias. Reivindiquemos nosotros desde nuestra propia adultez, desde el cómo voy a cuerpar esto que me está diciendo, esto tan avasallante que me muestra la cultura, cómo me voy a hacer cargo yo de eso para después poder hacer un acompañamiento diferente que no sea como el que a mí me proporcionaron o que incluso ni siquiera sea como el que estamos proporcionando ahorita. ¿Qué es lo que implica? Implica reconocernos en nuestros ciclos, implica reconocernos en este ejercicio de nuestra propia sexualidad, implica reconocer qué me está pidiendo mi cuerpo, qué está necesitando mi cuerpo. Necesito encontrar este vínculo entre mis ciclos, mis cambios, porque sí somos hormonas, sí somos células, sí soy todo eso biológico, pero ¿dónde dejo mi sentir? ¿Dónde dejo esto que me cuesta como tanto trabajo desdoblar o desnudar y que todo apunta al no conocimiento que tengo de mi cuerpo? Aquí le puse que necesito reconocerme, partiendo de que la gran mayoría, cuando somos adultos, ya conocemos nuestro cuerpo. Sin embargo, eso no sucede. Cuando hablamos con las juventudes y les empezamos a cuestionar cómo se vinculan, cómo establecen, cómo saben estos códigos de ligue nuevos que tienen ahora. Y la verdad es que justo hoy en la mañana en una clase y ayer en una charla platicábamos con unos chavos que decían, es que yo tengo hasta mi lista de cuál es el cuerpo ideal para mí. Y otra chica decía, pero es que no solo es el cuerpo, también fíjate en los sentimientos. Y decíamos, es que tenemos una lista, o sea, todos, si yo les pregunto a ustedes cómo se vinculan, cómo hacen sus lazos de afecto, de ternura, eróticos, tenemos una lista. Y yo digo qué quiero y cómo lo quiero y quién quiero que sea mi acompañante de vida, pero decimos, ¿qué hacemos con esa lista? Pasa el primero y tú dices, pues no tiene nada de mi lista, pero me vinculo con este.
porque hay un desconocimiento total de lo que necesita y merece mi cuerpo, de lo que está experimentando. Y entonces decíamos como un poco de broma, pues sí, pero eres experto en hacer tu lista de lo que quieres, pero nunca te vinculas con esto que tú quieres. Siempre nos andamos vinculando con otra cosa porque no sabemos acuerpar esto que nos atraviesa, ¿no? Y entonces ahí es como un poco complicado o muy complicado el que podamos hacer como este ejercicio, ¿no? Muchas de las preguntas que aquí les estoy planteando son derivadas de lo que las adolescencias nos cuentan, de lo que las adolescencias nos comparten. Están rodeados de muchos cambios, de muchas transiciones, de muchos momentos complicados, otros divertidos, otros que no son considerados. Eh, no siempre nos damos esta chance de compartir tiempos, espacios con ellas, ellos, ellas. Y ellos se reúnen, ellos se juntan mucho y cuando escuchamos esas charlas, cuando nos permiten compartir esas charlas, ellos se cuestionan mucho desde no sé qué quiero, no sé quién soy, no me reconozco, no sé a dónde voy, no sé qué tengo. Y yo siempre los cuestiono mucho de, ¿y por qué te vinculas con alguien más? ¿Por qué le compartes tu cuerpo a alguien más? ¿Por qué compartes tu cariño y tu ternura con alguien más cuando tú no sabes, cuando tú no reconoces qué es lo que quieres? Porque tú estás cuestionando, es que ni sé quién soy, es que ni sé qué me gusta, es que ni siquiera reconozco o identifico mis colores, ¿no? Que para el campo de las sexualidades humanas eso es muy importante y por eso tomo o por eso retomo la palabra acuerpar. Para cualquier cosa que tenga que ver con tu sexualidad, y cuando digo cualquiera es todo lo que sucede en tu cuerpo, todo lo que atraviesa tu capacidad mental y todo lo que atraviesa tu capacidad sensitiva. Necesitamos conocernos. Y la gran mayoría, si yo ahorita hago una encuesta rápida de a qué huelen, y no me refiero ni al desodorante ni al perfume, nuestros olores naturales. Si yo les cuestiono qué parte de su cuerpo quieren más, qué parte de su cuerpo sí les gusta, les aseguro que lo primero que salta es lo que no me gusta. Primero podemos decir lo que no reconozco en mí. Sí soy capaz incluso de saber a qué sabe mi acompañante de vida, pero yo no. Sí soy capaz de poder identificar cómo le cambia la piel, el color de la piel a mi acompañante de vida o a mi mejor amigo o amiga, pero el mío no. Y entonces todo el tiempo estamos como en esta expectativa de formas, tamaños, de formas de ser, de actuar, de valorar del mundo que nos rodea y nosotros nos colocamos en última instancia, cuando en el campo de las sexualidades tendría que ser primero yo, para que pueda compartirme, para que pueda vincularme desde estas diferentes aristas que me muestra la sexualidad. ¿Y por qué lo vinculo con los ciclos menstruales? Porque cada ciclo nosotras nos estamos renovando. Cada ciclo puedo hacer un ejercicio diferente, cada ciclo puedo hacer una valoración, una apropiación diferente de mi cuerpo y de esto que atraviesa mi sangre menstrual. Me está dando la posibilidad de reconocerme, pero también de reconstruirme. Sí es cierto que es una característica adolescente de reconocerte a través del otro, pero muchas veces, casi siempre, reconozco y soy capaz de identificar más a ese otro que lo que sucede en mí misma, de estos procesos que como los vivo en el día a día, que como me parece que son tan naturales, los voy desdeñando. Y me parece que el proceso natural, el proceso cíclico, tendría que tener un registro, tendría que saber esto que le da riqueza a mi sentir, esto que le da riqueza a mi deseo, que son formas, colores, texturas, olores, porque eso es lo que está atravesando el ejercicio de mi cuerpo y el ejercicio de mi propia sexualidad, ¿no? Y aquí pues les preguntaba, ¿qué pasa con estos ejercicios cíclicos? ¿Qué pasa con estos ejercicios corpóreos si no los reconozco? Porque tenemos esta aversión por nuestro propio cuerpo. Y acabo de utilizar una palabra súper fea, pero real.
porque muchas de las personas que llegan a la consulta tienen que ver con este rechazo que tenemos por nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando hacemos ejercicios de a qué huele tu sangre, de qué color son tus flujos, es un asco total y son nuestros. Nos pertenecen, tenemos que apropiarnos de ellos. Este es el cuerpo que te habita, este es el cuerpo que te acompaña. ¿Cómo haces un ejercicio de vinculación, de autocuidado, desde el afecto, desde la ternura con tu propio cuerpo? Esta imagen que puse aquí es una imagen que me gusta mucho, me la compartieron unos estudiantes precisamente porque me parece que tendremos que hacer este desdoblamiento de los procesos sexuales naturales, cíclicos, que nos atraviesan el cuerpo, para que podamos hacer este desdoblamiento y por lo tanto reconocimiento del cuerpo, ¿no? El conocimiento del cuerpo trabajado desde lo transdisciplinar, y yo aquí utilizo mucho las artes, es todo un desafío, es todo un reto ético para aprender a ver mi cuerpo de manera distinta. Cada parte, cada componente, cuando yo hago este desdoblamiento del cuerpo, me da la posibilidad de reconocerme y ahora sí de poder experimentar un ejercicio pleno de la sexualidad. Me da esta capacidad de poder saber que este ciclo, esta etapa, este momento puede ser totalmente diferente mañana, porque hoy mi cuerpo es uno, pero mañana es otro. Aquí recuerdo perfectamente en una entrevista que le hacían a Miguel Bosé, él decía, yo no sé qué me pasó, yo hoy me acosté hermoso, guapo, inteligente, pleno, con una piel preciosa, me acosté a dormir y al otro día me levanté arrugado, seco, sin ganas, con olor a viejo. Así sucede el cuerpo cuando no nos lo reconocemos, cuando no nos identificamos. Y esto lo tengo como muy grabado porque pareciera que no sucede así, no es que hoy sea una y mañana ya sea otra. Observemos nuestras pieles, observemos nuestro pelo, observemos el brillo de nuestros ojos. Así nos cambia el cuerpo. Así nos atraviesa el ejercicio de la sexualidad. Tu ciclo menstrual no se parece en nada el de enero al de febrero. Vaya, y ni siquiera tienes que esperar todo el ciclo. El propio ciclo tiene fases donde tu cuerpo está teniendo cambios que muchas veces no escuchamos, no reconocemos, eh, no identificamos, ¿no? El cuerpo va a ir cambiando, el cuerpo nos está hablando, el cuerpo nos está diciendo no solo lo que le acontece biológica y psíquicamente, sino del contexto, de las personas, de quienes me logro desdoblar y de cómo me logro incorporar. ¿Cuál sería la propuesta apuesta? Si nosotros, mundo adulto, si nosotras, nosotros, nosotres, quienes seamos acompañantes de adolescencias, perdemos la vista, perdemos la mirada de con quiénes estamos trabajando, de la importancia del ejercicio de reconocer nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, si no damos un sentido de responsabilidad, de solidaridad, de empatía, difícilmente vamos a poder reconocer este ejercicio de derechos sexuales humanos, de salud reproductivos y del placer en que merecemos vivir nuestras sexualidades humanas. Seguimos teniendo sistemas donde lo que estamos fortaleciendo es un sistema sumamente misógino. Seguimos viviendo, sí, esa será la palabra correcta, seguimos viviendo nuestros cuerpos con culpa, con miedo, con vergüenza. Nos seguimos dando asco. Y eso me parece terriblemente feo, ofensivo, lastimoso, porque eso hace que no podamos ser capaces de reconocer estos ciclos, estos cambios que maravillosamente nos proporciona la menstruación, pero que nos atraviesa la sexualidad.
la sexualidad va más allá del coito. La sexualidad está atravesada por esta serie de procesos y necesidades que me está pidiendo a gritos a diario este cuerpo que no he logrado reconocer, que no logro valorar, que no logro apapachar. Eh, Seguimos viviendo, seguimos teniendo muchas inequidades en el sistema de salud que sostienen una manera, diría chistosa, por no decir que asquerosamente fea, de cómo nos siguen dando educación menstrual y de cómo nos siguen dando educación sexual, porque no valoramos esto que nos atraviesa a nivel cuerpo, porque seguimos compartiendo una educación sexual hegemónica donde solo es para unos cuantos, donde no es participativa, donde se sigue basando en estas relaciones verticales. Yo soy el maestro, te voy a enseñar lo que yo sé con mis carencias, donde yo no te escucho, donde sigue habiendo pequeños potos de poder, donde la experiencia corporal no nos atrevemos a explorarla y no nos atrevemos a experimentarla. A los maestros en las escuelas les sigue dando mucho miedo trabajar las sexualidades, les da mucho miedo que llegues y les hables de menstruación y menos que les digas que se reconozcan y que se toquen y que se prueben y que se huelan, les sigue dando pánico porque no sea que en una de esas les vaya a gustar, porque no sea que en una de esas les hagan preguntas que atraviesen tu propio sentir, que atraviesen tu propio cuerpo y ahí ya no le queremos entrar. Y sé que lo que estoy diciendo suena muy fuerte, pero de verdad hay escuelas donde todavía los papás se resisten a que las adolescencias, en las infancias ni se diga, que se les dé el tema de educación sexual. ¿Por qué lo vinculo muchísimo? Y yo siempre he dicho que me hago valer del tema de educación menstrual para hablar de sexualidades, porque me parece que muchas veces es la única manera en la que se nos permite incorporarnos a los sistemas educativos. Cuando tú les dices que vas a hablar de educación sexual, a los papás les revienta la cabeza y te piden, pero ¿de qué vas a hablar? ¿Pero qué vas a decir? Pero están muy pequeños, pero porque todo el tiempo estamos conceptualizando. Ah, es sexóloga, se sabe el Kama Sutra. Ah, va a hablar de educación sexual, les va a decir posiciones, como si la sexualidad solo fuera erotizada o erotismo. Y peor, porque además tengo ahí otra crítica. Ojalá les enseñáramos el placer, ojalá les enseñáramos el erotismo, las reglas básicas de oro desde la sexualidad, el consentimiento, el placer, el que puedas vincularte sabiendo qué es lo que deseas, pero ni siquiera hacemos eso. Les hablamos desde el miedo, desde la culpa, desde la suciedad. Y entonces para nosotras es más fácil, es más, mm, nos ven menos feo cuando llegamos y les decimos, ¿nos deja dar una plática de educación menstrual? Como si no valiera, como si hablar de nuestros ciclos no fuera importante, porque hablar de educación menstrual es hablar de tu cuerpo, es hablar de estos olores, de estas sensaciones, de esto que te atraviesa, de esto que tienes que reconocer y de esto que te tienes que identificar corporalmente. Y ahí se nos abre todo un mundo. Quienes colocan el tema de la educación menstrual, me parece que abrieron todas las puertas porque a partir de ahí podemos entrar a todos los temas de educación sexual integral. Eh, Aunque la menstruación siga siendo un tema tabú, me parece que lo más extraordinario que se pudo haber hecho es hablar de la menstruación, es colocar el tema menstrual, porque a partir de ahí se desatan un montón de cuestionamientos y se desatan un montón de interrogantes que infancias, juventudes, adolescencias no se habían atrevido a hacer. Y digamos que para ellas, sobre todo quienes son personas menstruantes, les es más fácil empezar a hablar de su cuerpo, de su sentir, de su deseo, de sus necesidades, si están siendo atravesadas por el proceso menstrual, porque eso les da la posibilidad de reconocerse, porque eso les da la posibilidad de saber que les pasa algo, porque eso es algo que está quizá más visible.
Y ahí me parece que es donde nosotras podríamos entrarle a sostener este tipo de cuestionamientos. ¿Cómo te reconoces tú, adulta? ¿Qué y desde dónde te falta reconstruirte? ¿Qué no conoces, qué no ubicas? ¿Cómo tratas a este cuerpo? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo te mueves en este cuerpo que te pertenece, que es tuyo, que está atravesado por todas estas cosas que hoy hemos estado platicando? Y que además este cuerpo, que además estas ideas, que además estos sentires, te permiten vincularte, te permiten compartirte, te permiten darte con quien tú vas a acompañar esta serie de procesos. ¿Cómo te reconoces? ¿Qué y desde dónde te falta reconstruirte? Me parece que son interrogantes que nos tendríamos que estar planteando de manera continua para que estas sean nuestras herramientas, para que estas sean nuestras estrategias que llevemos a compartirnos con las adolescencias. Me parece que el ejercicio más interesante y más importante que tendríamos que hacer sería este de cómo sostengo mi propio cuerpo, cómo sostengo mis propios procesos biológicos, eróticos, reproductivos, de salud sexual, porque estoy siendo atravesada por ellos y no siempre los estoy reconociendo. Desde ahí me parecería que sería como clave partir y a mí me interesaba colocar este tema, pues precisamente por cómo se ven las sexualidades humanas, por cómo nos han enseñado a ver el ciclo menstrual y me parece que todavía nos queda mucho por hacer, todavía hay muchas cosas que desdoblar en este ejercicio de desdoblamiento corporal que yo planteaba, porque todavía sigue habiendo mucha inequidad, todavía no se sigue valorando y respetando los derechos que tienen las adolescencias y todavía no tenemos este reconocimiento para las adolescencias. Yo dejaría eso ahí en la mesa y ahora sí, que comiencen los jitomatazos. Muchas gracias, Lau, por esta charla tan sensible y que nos deja como muchos cuestionamientos, ¿no? Sobre, no solamente sobre el acompañamiento, sino también sobre nuestra propia relación con nuestros cuerpos. Y pues eso, ¿no? Las invitamos a que quienes quieran compartirnos alguna duda, algún comentario, sentipensar, experiencia, lo que gusten, ya sea aquí o por Facebook, pues ahora sí que adelante, la palabra es suya. Por ahí, Vero, adelante, Vero. Sí, muchas gracias. Gracias, Laura, por todo lo que nos compartes. Yo honestamente no tengo experiencia en el trabajo con adolescentes y te quiero hacer una pregunta que me surgió a lo largo de que nos ibas compartiendo toda tu experiencia y todos tus saberes. Em, Cuando tú compartes el tema de ciclicidad menstrual o dices, bueno, voy a hablar de educación menstrual, ¿en la escuela lo hablas tanto con hombres y mujeres o se separan? ¿Cómo es ese proceso en las escuelas? Y si no te has enfrentado también a, pues no sé, por ejemplo, por parte de, no sé si son mis prejuicios y por eso te lo pregunto, pero pues por parte de algunos varones como a burlas con las mujeres o que las veas que tienen más incomodidad de expresarse. No sé si nos puedas compartir. Gracias. No, gracias a ti, Vero. Sí, fíjate que sucede algo como muy interesante. Yo siempre que hablo de estas temáticas, para mí es muy importante valorar el contexto y me parece que también eso es importante que siempre lo hagamos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo específicamente con chicos de contextos semirurales, semiurbanos. Allá pues las realidades son distintas, pero pese a mi contexto, creo que yo lo que he tratado es como de incorporar a todas y a todos, porque si bien es cierto que la menstruación atraviesa a quienes la viven, me parece que es necesario y me parece sumamente oportuno que no se haga esta separación.
que invitemos a esos hombres o que invitemos a las personas que no están en el proceso menstrual a que, a que sepan por lo menos de primera mano, es decir, de la experiencia vivida, de la experiencia compartida, a que se integren porque me parece que si lo separamos ya no se da ese reconocimiento o me parece que se sigue viendo a las mujeres de manera distinta, pues. Entonces yo procuro no hacer esa separación, pero sí siempre pregunto, yo pregunto, ¿qué les hace sentir más cómodas? El tema es este. ¿Necesitan hablar primero ustedes? Yo hago la sugerencia de que no, de que el tema es para todas y todos, pero sí trato como de ubicar mi contexto y de ubicar mi realidad. Sobre todo, por ejemplo, con quien sí quieran hacer una separación son los papás. Papás y mamás, ellos sí te piden que se hable por separado, pero las chavas y los chavos no. Ellos dicen, no, pues le entramos y yo quiero ir y yo quiero saber, porque también tiene que ver con cómo les planteas el tema. Esto que yo decía de las voy a provocar y les voy a picar la cresta, me parece que esa también es una manera de entrar y decir, oigan, chavos, ustedes no saben nada y también tienen que reconocer el proceso y también tienen que darle un lugar a las personas menstruantes. En las primarias, por ejemplo, quienes solicita que se haga esta separación son los docentes. Cuando tú les preguntas a las niñas y a los niños si quieren hablar de su cuerpo por separado, la gran mayoría casi siempre te dice que no, que todos juntos, porque ellos lo que quieren es reconocerse, ellos lo que quieren es explorar. Pero ahí sí cuenta mucho quien esté frente a grupo, porque quien pide esa separación, seguimos siendo mundo adulto. Juventudes, adolescencias, ellos no tienen tanto, porque no tienen estos tabús, porque no tienen estas implicaciones. Me parece que eso sigue perteneciendo al mundo adulto. Gracias, Vero. Gracias, Lau. Por acá voy a leer un comentario de Liliana. Muchas gracias por la charla y compartir sus conocimientos. Me gustaría aprender más sobre el tema. Una pregunta, ¿podría compartir alguna bibliografía? Y gracias. Sí, 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 gracias Liliana. Claro, aquí no sé cómo se las hagamos llegar, Lau, pero sí tenemos un montón de bibliografía, pues sí, de educación menstrual y de educación sexual, de todos los temas posibles. Yo les puedo compartir lo que yo usé para esta presentación, pero también si alguien está interesado en conocer algo específico, no sé, se me ocurre que nos escriba ahí mismo en la red, o pues sí, en los correos, y del tema que quieran en específico les vamos compartiendo bibliografía con mucho gusto. Igual nosotras tenemos sus correos, entonces, de principio a las compañeras que están conectadas aquí por Zoom, que ya tenemos registrados sus nombres y sus correos, se los enviamos. Y si alguien que nos esté viendo por Facebook le interesa, escríbanos directamente también para que se los compartamos, por favor. Bueno, no sé si hay algún otro comentario por acá por Facebook. Hay una compañera, Victoria Michelle, que, bueno, cuando estuviste hablando de la importancia de nombrar en plural las adolescencias, ella hace comentario que es una buena observación porque efectivamente cada adolescencia se vive distinta, ¿no? Y que parecería algo como muy sencillo o que a lo mejor no nos hemos cuestionado nunca, ¿no? O sea, siempre creemos, incluso hemos hablado de que la juventud o la adolescencia es de una determinada manera y pues creo que sí es importante empezar a cuestionarnos cómo nos nombramos, ¿no? Ujú. Y bueno, yo también quería compartir una reflexión que hacía como también de esto que tú nos compartes, Lau, sobre la importancia de poder hablar de nuestros cuerpos y poder vincularnos con ellos y con nuestros fluidos, nuestros procesos y esto, ¿no? No sé, en tu experiencia, no solo como docente, sino también como, bueno, entiendo que tú te dedicas también a la terapia, al acompañamiento individual, y que entonces no solamente tus experiencias están vinculadas con adolescencias. A mí me gustaría preguntarte si tú has visto algún impacto en otras etapas de vida, por ejemplo, la vejez o la adultez, como tú, adultez temprana le llamabas, o la vejez, algún impacto ya sea
o sea, ¿qué relación tiene o qué vínculo hay el hecho de que puedas trabajar desde la adolescencia o desde temprana edad este vínculo con tu cuerpo, con los fluidos, con los procesos, con los cambios, a la aceptación como más adelante, ¿no? Porque muchas veces he escuchado y estoy rodeada, incluso yo, de muchas mujeres principalmente que rechazamos nuestra vejez, por ejemplo, o nuestros cambios como nuestra edad, ¿no? Ni siquiera la vejez, o sea, es como, no, es que a los 30 años y el temor a seguir creciendo, a seguir cambiando, a que salga la arruga, a que muchas cosas, ¿no? Y entonces hay un temor, no solo un rechazo, sino un temor de verdad, y entonces sometemos a nuestro cuerpo a un montón de cosas para que no, para postergar ese momento. Entonces, bueno, no sé si soy clara con mi pregunta, como justo qué impacto tiene el hecho de que desde temprana edad empecemos a trabajar este tipo de cosas para poder aceptar, ¿no? Los procesos corporales que tenemos. Y pues eso. Sí, sí, justo la apuesta de trabajarlo desde edades tempranas y de hacer este reconocimiento de nuestros propios procesos tiene que ver con eso o apunta para eso. Hay mucho rechazo, hay mucha autoviolencia cuando llegamos a ciertas edades. Y las primeras que nos violentamos, las primeras que según en el nombre de vernos bien, nos limitamos a un montón de cosas. Acá, por ejemplo, yo en la consulta veo que hay muchísimo conflicto al momento de vincularte con una pareja o al momento de vincularte con alguien por este no reconocimiento del cuerpo. Y como dices, ni siquiera tienes que llegar a la vejez. O sea, tú escuchas, porque estamos rodeadas pues como de esas edades, que te dicen, es que ya a los 40, o sea, ya no, yo ya no soporto que me vean desnuda, pero no soportamos ni nosotras mismas vernos desnudas. Y entonces desde ahí, si tú vienes haciendo este ejercicio desde edades tempranas, de este es mi cuerpo, esto es lo que tengo, esto es lo que soy en este momento, pero me reconozco y identifico que ya tengo otro ciclo, que ya cambié, porque sí es cierto, los olores van cambiando, las formas nos van cambiando, las hormonas van haciendo su trabajo, las células van haciendo su trabajo, pero cuando yo no las conozco, después caemos en el extremo de un cuidado extremo que se convierte en una violencia. Después llegamos a caer en el extremo de no soy capaz de disfrutar mi cuerpo y mi sexualidad porque estoy rodeada de mitos y de tabús que a los 40 me veo y me siento con un cuerpo envejecido. Y ahí hay un problema muy serio del no reconocimiento de este cuerpo, porque yo tendría que ubicarme y tendría que hacer sí ejercicios, tendría que hacer sí alimentación distinta, pero no solo desde la estética, no solo desde lo físico, sino desde mi movilidad, sino desde mi sentir, porque muchas veces dejamos de comer, por ejemplo. Dejamos de comer porque ya a los 40 alguien nos dijo que ya no se procesan los alimentos o porque nos dijeron que a los 40 tú ya no puedes tener masa muscular. Esas son una serie de mitos. Esas son una serie de desconocimiento de tu cuerpo, de no apropiación de la etapa en la que estás. Cuando tú empiezas a cuestionarle a las chavas y a los chavos qué tienen, a qué huelen, de verdad no saben, de verdad no se conocen. Y todos me dicen, pues ¿cómo que a qué huelo? Pues, y olemos, por ejemplo, a lo que comemos. Esa es una característica clave, que nos damos cuenta ya hasta que somos viejos. Yo me empecé a meter como en este tema del cuerpo una vez que leí que a los 30 empiezas a oler a viejo. Y literal el artículo decía así, cuando cumplas 30 vas a oler a viejo. Y yo dije, no puede ser. ¿Cómo a los 30 vas a oler a viejo si la expectativa de vida actual es que tengas 80? Y entonces, ¿cuántos años de mi vida voy a oler a vieja? No hueles a viejo, hueles al avance hormonal, hueles a tu ciclicidad, hueles a esto que te permites ser, hueles a esto que te permites vivir. Pero si yo ya me metí en la cabeza que a partir de los 30 voy a oler a vieja, eso va a marcar mis vínculos, eso va a marcar cómo yo me relaciono. Y generalmente me atrevería a decirte que quien no reconoce su cuerpo, quien no identifica estos procesos, caemos mucho en la autoviolencia. Y eso me parece bien triste, feo, lamentable, porque
el cuerpo es lo que nos habita, el cuerpo es lo que nos acompaña, el cuerpo es lo que hace que yo me relacione, me vincule, me entregue con otra persona. Y la sexualidad tendría que ser placentera o no podríamos hacer ese ejercicio. No sé si respondí un poco tu pregunta, Lau. Sí, muchas gracias, Lau. Por ahí Vero tiene la mano levantada. Adelante, Vero. Sí, pues yo también de nuevo quería agradecerle a Lau porque justo me hace, o sea, todo lo que nos compartes el día de hoy me hace recordar qué me hubiera gustado a mí de adolescente que me explicara, ¿no? Y así rápidamente les quiero compartir que siempre se me quedó una vivencia porque digo, ¿qué hubiera pasado? Y es que justo recuerdo que una vez a mí me tocó exponer en una materia de química, creo que era algo así, sobre algún producto que contaminara. Entonces, en ese tiempo, pues estaba buscando en el internet y encontré las toallas desechables, ¿no? Que contaminaban y como que todo eso. Entonces me llamó la atención. Y después encontré que había toallas ecológicas, pero en ese tiempo yo solamente encontré que había en otros países, ¿no? Pero dije, bueno, voy a exponer de este tema. Y entonces cuando estaba exponiendo, recuerdo a mis compañeros y a mis compañeras que justo les dije, ah, es que hay toallas que son ecológicas y yo bien emocionada, ¿no? Porque pues no las conocía. Y recuerdo sus caras de asco, así en general, y de la maestra sobre todo, ¿no? O sea, cuando yo lo mencioné, la maestra era como, ¿qué le pasa a esta, no? Y entonces yo me pregunto y digo, si la maestra hubiera tomado con otra mirada, con otra perspectiva, ¿qué hubiera pasado? Porque yo en ese tiempo tenía mucho interés, pero como que no sabía por dónde, o sea, por dónde más investigar. Y entonces después dije, creo que no voy a hablar de esto, ¿no? Y como que lo guardé por un tiempo, digo, ya ahora volví, pues, pero digo, ¿cómo poder compartir y evitando sobre todo que llegue una edad más tardía para conocer sobre mi cuerpo, que es un derecho, ¿no? Y entonces me sigo cuestionando cómo también los tabús, independientemente de la edad, como tú comentabas, reproducen ese desconocimiento del cuerpo. Y entonces, a lo mejor sí soy maestra o psicóloga, mis propios prejuicios se los voy a, o sea, los voy a compartir con alguien más, cuando en realidad eso es un prejuicio mío, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede abonar también al desconocimiento del cuerpo de alguien más? Y yo también le limito a que se conozca. Entonces, justo de nuevo agradecerte y repensar también, ¿no? Como en estas adolescentes, o sea, ¿qué nos hubiera gustado que nos dijeran? Y no volver a reproducir eso, ¿no? Porque justo ya hay tantos mitos y tabús que y volverlos a reproducir, pues, no sé, a mí ya me parece como, no es que me parezca, creo que también es una forma de violencia simbólica, ¿no? A lo mejor, aunque yo no me dé cuenta, como tú decías, pero pues estoy reproduciendo también eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, me llevo esa tarea el día de hoy de seguir pensando y cómo comparto también con alguien más y seguir trabajando en mis propios prejuicios, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Vero. Justo esa es la tarea, esa es la labor. Ahorita que te escuchaba, yo te veo súper joven, sé que eres súper joven, pero ve cómo ha avanzado y cuánto ha crecido esto de la educación menstrual, porque pareciera que eso fue hace muchísimo tiempo y no, todavía sigue sucediendo, todavía se sigue pues como mitificando un montón estos temas y tenemos que ser atrevidos, tenemos que meter el cuerpo, porque no hay otra manera, ¿eh? Tienes que ser, sí, sí, rebelde, sí, disidente y sí seguir colocando el tema en la mesa. Y Lau, quería empezar con un cuento y acabar con otro, pero como esto del internet me bloqueó, se me olvidó. No sé si tengan otra intervención, otra pregunta, pero me gustaría cerrar con algo que había escogido para leerles. Es un libro, a ver si no nos censura Facebook porque trae palabrotas, pero es un libro que se llama Perras y es de Cel Cabrera. Es un libro interesante. Esto que les voy a leer es un soliloquio de una perra. Y dice así: la sangre es un líquido azul y cristalino. O eso nos muestran los comerciales de las toallas sanitarias, que nada dicen de las veces que manchamos los edredones,
las pijamas al dormir, porque la sangre es algo que nunca duerme, que nos recorre por dentro en pequeños rebaños, de 2 en 2, de 3 en 3, microscópicamente. La sangre viaja por las arterias, esas carreteras minúsculas que traemos por dentro, como por dentro traemos la consigna de ser mujeres, de soportar el dolor, de derramar el llanto, mientras enjuagamos los platos de la cena. Las palabras son mi sangre, y la sangre es siempre más espesa que el agua. La sangre decodifica la fuerza. Sangro en las palabras cada mes y florezco. Ardo en las palabras y ellas me arman, me desarman, pero me sostienen. Muchas gracias, Lau. Qué bonito cierre, no solo de tu conversatorio, sino también como de todo este espacio que quisimos abrir para poder hablar del tema de la sexualidad, que es un tabú, o sea, que sí, como lo dices, les voy a compartir que en alguna ocasión yo compartía con mi compañero una felicidad, o sea, yo le decía, es que ya cada vez se ve más en Facebook, yo veo más publicaciones sobre menstruación, sobre sexualidad, sobre feminismo, estoy muy contenta y entonces él me dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? O sea, no, no es cierto, ¿no? Me dice, es tu algoritmo, o sea, es tu algoritmo, son tus seguidoras y ya está, ¿no? Entonces, me quedé pensando mucho en lo que me decía. Yo decía, claro, yo ya he construido una comunidad virtual en donde me interesa y en donde yo justo convivo y dialogo, ¿no? Desde estas temáticas, pero también eso me hizo pensar como, si bien hemos avanzado y hemos caminado mucho, 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 porque estas personas, muchas de ellas son amigas mías desde hace muchos años y no se hablaba de estos temas, ¿no? O sea, mi algoritmo no lo seleccionaba solo porque sí, pero también me hizo pensar que todavía nos hace falta mucho camino, ¿no? Y salir justo de nuestros propios círculos. Y entonces una manera es ir a las escuelas, ir a los espacios cotidianos a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, eso, era como algo que quería compartirles. Y pues muchas gracias por este cierre tan bonito, Lau, que nos hace pensar y nos hace sentir mucho en la sangre y la relación con nuestros cuerpos, ¿no? Que es un tema necesario y que es un tema por sí solo un temota. Entonces, bueno. Pues agradezco mucho a todas las que están acá conectadas, a todas las que nos siguieron por Facebook y a las que nos escuchan después del día de la transmisión. Estamos abiertas a que si tienen cualquier duda, comentario. Lau también es parte de nuestra red. Entonces, pues igual alguna duda, cualquier consulta que quieran hacer con ella, nos pueden contactar y nosotras las ponemos en contacto directo con ella. Y pues si nadie más tiene algo que decir, Lau, adelante, ¿quieres cerrar? Solo agradecer que están acá, agradecer el espacio e invitarlas, Lau, vienen cosas diferentes, estamos armando un montón de cosas en la red, que no se les olvide seguirnos. Quien quiera participar, quedan los espacios abiertos, por ahí ya va a salir las convocatorias de marzo, de abril. Esto sigue, esto no se queda acá, seguimos trabajando y nosotras somos encantadas de que participen con nosotras. Así que si tienen temas que abordar, si alguien quiere hablar, el espacio está abierto, solo escríbanos, como decía Lau. Pues buenas noches a todas. Gracias, Vero, por los comentarios, las aportaciones, a las compañeras que nos acompañan por acá, a Ali también que está por aquí, parte de la red. Y nos estamos viendo en las próximas actividades. Que tengan bonita noche. Gracias. Bye.